nos llama a ser colaboradores suyos. Usted oye muchas personas que se levantan y dicen, mi ministerio es esto, mi ministerio es lo otro. Usted sabe, y ninguno de los apóstoles hablaban de esa manera. El ministerio es de Jesucristo. ¿Qué puedo hacer? Poner la mano y va a salir unos rayos, un fuego así, y te va a llenar. Eso se ve en las películas. Este ministerio es de Jesucristo. Nosotros somos colaboradores. Ella colaboró ahí un momentito leyendo esto que estaba hablando y yo voy a colaborar con esto. Pero cada uno de ustedes colabora. El hermano en el drum, el hermano en la conga, ¿verdad? Los hermanos que yo los oigo siempre orando y buscando de Dios. Y a todos ustedes siempre los veo haciendo algo, colaboradores. Somos colaboradores de este ministerio de Jesucristo. Y cuando estamos en la calle y le hablamos a alguien de Cristo y le digo, mira, el Señor te ama. Y estamos colaborando con el ministerio de Jesucristo. Eso no lo haga personal. Y si se fogona con usted, no lo haga personal. Por eso el Señor dice, si te dan aquí, pues enseñar a la otra. Y tú sabes, literalmente nadie me lo ha hecho, ¿verdad? Pero imagínate, pero sí me lo han hecho de una manera, me han hablado malo, me han dicho que si esto, que si un sinvergüenza. Yo de verdad, yo sé que a quien le están diciendo eso no es a mí, es a Jesucristo. Y yo, chévere, si tú dices que yo lo sé, pues bien, tú sabes. Es como uno que una vez me dice, yo no voy a la iglesia porque hay un jato de hipócrita. Y yo le digo, chico, pero ¿cómo tú vas a decirle eso? Sí, son todos unos hipócritas, pero no te apures, ahí tenemos una sillita para ti, para que también estés con nosotros. ¿Quién no? ¿Sabes? Otro patrón hipócrita también por decirle eso. Anyway, la cosa es que colaboramos con el ministerio del Señor. Hable, dígale a otro, ¿ves? Y ayudemos a los pastores que están colaborando. ¿Cuántos son? 43 años, 20, ¿cuántos, hermana? El pastor lleva de pastor. Un montón. Y nosotros también pues tenemos que colaborar con ellos para que esto continúe, para que la obra continúe. Pero en el entendimiento que estamos colaborando con Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? El ministerio que Dios nos ha dado. Los ángeles no tienen esto. Dios nos ha dado ese ministerio a nosotros de colaborar con Él. Aleluya, santo sea Dios glorificado. Bien, pues ya les dimos el papel de lo que vamos a estar hablando y todavía estamos en la primera parte que es la doctrina de la palabra. El término discípulo, dice lo que les di, significa ser alumno moldeado a imagen de un maestro, ¿verdad? Muchos creen que cuando su pecado es perdonado se convierten en discípulos de Jesús, pero estos están muy lejos de esa verdad. Un discípulo de Cristo busca aprender el mensaje bíblico para ser como su maestro, algo que ni la oración o la obra del ayuno puede proveerles. Solo el estudio hacia el entendimiento bíblico puede hacer al discípulo como su maestro. El profeta Isaías escribió, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Sabemos ya que el testimonio de Dios es toda la palabra. El que no cree el testimonio que el Padre ha dado de su Hijo, lo hace un mentiroso a él, ¿verdad? Eso ya lo hemos leído. Cuando nosotros aprendemos cuál es este testimonio, toda su palabra, y la sellamos, ¿verdad? Dentro de nuestro corazón nos convertimos en discípulos de Él. El creyente debe de avanzar cual discípulo a una profundidad bíblica y dejar de ser niño, inmaduro y superficial. Y todos hemos sido eso. Yo era un niño, yo era un inmaduro, ¿verdad? Y superficial también, lo he sido. Yo sé que si a mí esto me sucedió, yo sé que a todos ustedes les ha sucedido. Y muchos a lo mejor todavía están en ese bembé. Pero uno empieza en Cristo a darnos cuenta. Espérate, el que está ahí es el Señor. El que está, la palabra y el fluir de este espíritu es algo diferente. Y empezamos a darnos cuenta y a madurar en ese espíritu. Y a discernir la iglesia. Y a discernir, aleluya, el Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros del cuerpo, pero el espíritu dentro de este cuerpo es el Espíritu Santo del Padre. Del Padre. Estamos hablando de algo bien poderoso, ya lo hemos hablado en el pasado. El espíritu que se mueve entre nosotros es el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo. ¿Verdad que eso hay que darle respeto? Amén. Aleluya, sea Dios glorificado. Jesús dijo, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjese, es algo que el mismo Jesús está diciendo. No dice, si permanece en mi palabra, o si permanece en mi oración, o si permanece en el ayuno. No dice eso. Dice, si permanece en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Estamos hablando de algo distinguido, algo diferente
Eso otro viene porque entonces tú quieres hablar con este Dios. Tú quieres hablar con Él en una forma íntima, que es por medio del ayuno. Te separas, como Él se separaba, ¿verdad? Que Él se separaba de los discípulos y se iba a orar y después se encontraba con ellos. Hasta una vez vino caminando por encima de las aguas. ¿Te imaginas eso? Qué glorioso. Se creía que era un fantasma. Aleluya. Ese es nuestro Dios omnipotente. Aleluya. Bueno, Dios quiere que conozcamos sus caminos y sus pensamientos por su Hijo en su palabra, para que aprendamos a caminar en este camino. Y cuando usted aprende a caminar en este camino, es algo que sucede automáticamente. Usted se convierte en algo natural, espiritualmente natural. Las cosas buenas surgen de ti de una forma natural que tú no te das cuenta que, oh, mira, yo hice eso tan bien, me salió tan bueno. Y le hablé a aquel y le dije unas cosas que yo no sé de dónde salieron esas palabras. ¿Ves? Porque se convierte en algo natural en uno cuando empezamos a caminar en el camino que Dios nos quiere. Por eso dice que Él preparó esta obra de antemano. O sea, estas obras no son nuestras. Por eso lo dije en el estudio pasado, esta obra no es nuestra. Es que cuando la unción está en ti, ella te hace caminar en la gloria del poderoso de Israel. Aleluya. Y la santidad, tú la sientes, la separación de todo lo que es malo, y sientes que algo fluye. La gente te mira y dicen, ¿qué tiene esto? Yo he caminado por gente y yo he sentido como que algo los roza. Y se me quedan mirando. Y yo sé lo que es. Yo sé que es la unción del Espíritu Santo. No porque yo sea ninguno, yo soy tan igual que todos ustedes. ¿Ves? Yo diría que el más chiquito de nosotros tiene más poder. El más chiquito. El más humilde que se vea. Por eso que Dios, cuando miramos, dice Pablo, que Él llamó a gente humilde. A lo que no era para usar lo que es. Mira, y entre ellos, yo me incluyo. Una persona que no sabía nada de nada. Estaba yo volviéndome más que loco. Estaba en una esquina mirando hacia la pared. Empepado, porque eso es lo que le dan unas pastillas en un manicomio, unas pastillas tremendas, y yo no estaría así, de cuando salí del área de Vietnam. Yo no sabía quién yo era, hasta que de pronto me recordé otra vez, espérate, pero aquel que me tocó en el cuarto todavía vive, y empecé y clamé a él, y él volvió otra vez y me ha cambiado. Que ustedes me ven ahora y dicen, bueno, tú no parece que tú estabas loco. Estuve en la Julia, estuve en veterano de Puerto Rico. Y fue por cosas bien feas que me ocurrieron. Pero anyway, esa es otra historia. Entonces, en la primera lección aprendimos que la palabra posee el atributo de inmutabilidad de Dios. O sea, ella no cambia porque Él no cambia. Esto lo vemos en Malaquías 3:6 cuando se dice allí, oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová no cambia. Dios no cambia, hermanos. Es el mismo. ¿Y sabes qué? No como nosotros que decimos una palabra y después la rompemos. Decimos una promesa y luego no la hacemos. Dios no es así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él hace lo que dijo que iba a hacer. Sea Dios glorificado. Y su palabra es igual. Dios dijo por medio de Isaías que su palabra no volvería atrás vacía, y Cristo lo confirmó. ¿Verdad? Dice Isaías 48. Les voy a leer algunos versículos. Dice ese versículo. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mira qué cosa bella. Sea Dios glorificado. Los profetas, los salmistas, los apóstoles escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y por eso ellos escribieron cuando dijo, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Ves? Dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjate, ellos escribieron esto. Un discípulo acepta inequivocablemente que el testimonio de Cristo, toda la Biblia, proviene de Dios Padre. El que no cree, hace al Padre un mentiroso. Ellos primeramente el verbo de Dios. En inglés dicen the word of God. En español decimos el verbo, pero si usted lo mira, ¿qué es lo que predica? ¿Qué es lo que hace el verbo en una oración? Acción. La acción, predica la acción, ¿verdad? María corre. María el nombre, none. Lo que determina, sí, el verbo. Y el verbo de Dios, aleluya. ¿Quién es el que mueve las cosas en el cielo? El verbo de Dios, sea Dios glorificado. Pero también en inglés pues le dicen la palabra. Sigue siendo lo mismo, la palabra. Y dice, ¿verdad? Que ella ha sido hablada por boca de Dios, primeramente. Dice, dijo Dios, sea la luz. Encontramos esto en la Biblia, que Dios habló de sí mismo. Y también por medio de hombres, ¿verdad? En Ezequiel 2, del 1 al 3 dice,
y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. So, Dios le ha hablado a los hombres. A Isaías, Jehová el Señor dice. Ahora vemos ahora que también por medio de los hombres, Él ha hablado su palabra. ¿Ve? O sea, por medio de los profetas, Él ha hablado su palabra. Él le habló a Abraham, lo conocemos en la Biblia, Él habló con Abraham, ¿verdad? Y habló con Moisés. Pero por medio de los profetas, Él también habló, pero dijo lo que tenían que ellos que decir. Ezequiel 13:8 dice, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Ves? O sea, Dios los mandó a decir esto. Y ellos vinieron y dijeron, así dijo Jehová el Señor. Ellos hablaron eso. Entonces, lo que quiero tratar de enseñarle aquí, ¿verdad? Es que en su última expresión, de la manera en que Dios le habla al hombre, es por forma escrita. Dice, a Isaías le dijo, escribe esta visión. A Jeremías le dijo, Jeremías 32, escribe en un libro. Y a Juan en Revelaciones también le dijo, escribe en un libro. Y lo dijo para que entonces nosotros pudiéramos entender su palabra, ¿verdad? Contemplamos 4 mayores características en la doctrina de la palabra, porque esto es lo que estamos hablando de la palabra. Su autoridad, su claridad, su necesidad y su suficiencia. No dije nada del canon, porque no lo leí. Entonces un discípulo no solo conoce el canon, o sea, las reglas del cómo fue escogida la escritura. Para allá, para el año 367, o sea, el tercer siglo, de la manera que nosotros conocemos la Biblia, los 4 evangelios, Hechos, las cartas de Pablo, las cartas generales, Revelación, pues ellos pusieron eso a lo que llaman la regla, el canon. Ellos decidieron escoger eso y estamos hablando del tercer siglo, o sea, en el primero sucedió lo que sucedió, la muerte de Cristo, los apóstoles escribieron. En el segundo siglo ya habían un montón de gente tratando de escribir otras cosas que no eran de verdad. Y en el tercer siglo dijeron, no, vamos a poner esto de esta manera. Vamos a buscar qué verdaderamente es la palabra de Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque usted tiene que saber de dónde surge lo que usted está leyendo, ¿verdad? Entonces en el año 367, los ortodoxos de Grecia, porque tú sabes que la iglesia católica se dividió, los ortodoxos de Grecia pues aceptaron que esos libros que están enlistados como nosotros lo tenemos son los libros inspirados por Dios. Y luego en el 397, allá en el concilio de Cartago, pues entonces, y eso está en la historia, estoy hablando simplemente de historia, ¿verdad? Que esto sucedió en el 397, ellos también escogieron los libros que ahora nosotros estamos leyendo. Y lo digo porque han pasado 2000 años de todo esto. Nosotros tenemos que entender de dónde surge la palabra de Dios. La palabra de Dios fue escogida por Él para que nosotros tengamos hoy por hoy lo que nosotros estamos leyendo. Entonces, hay muchos otros libros que los llaman los apócrifos, que cuando usted los lee se da cuenta por qué. Hay una carta que a mí me gustaba mucho, la carta de Clemente, que él era discípulo de Pablo. Y es bellísima. Yo aprendí una cosa de ella, que él dijo, hablando de la leche y miel, él dijo, ¿cuándo la tierra ha dado leche y miel? Explicando que cuando Dios está hablando de leche y miel, nosotros estamos creados de la tierra. Y la leche y miel es el Espíritu Santo que iba a entrar en nosotros. Y eso me dejó, wow. Pero dentro de esa misma carta, él habla del Fénix. Un pájaro que muere y de la ceniza vuelve a renacer. Y ahí lo dañó. y pues eso no está en la Biblia porque la dañó con eso, ¿verdad? Ya sabemos que eso no es inspirado por Dios. Pero todos los demás sí. Empezamos a mirar todos los libros que tenemos. Y es el canon, ¿verdad? Empezamos a ver a Judas, el último libro, Judas, que es una cartita. Él mismo dijo que no era apóstol. Sí, porque él dice, según los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él no se incluyó dentro del apostolado. Pero está ahí porque él era hermano de Santiago, que era medio hermano de Cristo. Por eso lo vemos ahí. Y lo que leemos en ellos, vemos que sí es algo bien espiritual, que es inspirado por el Espíritu Santo. Y eso es lo más grande, la inspiración del Espíritu Santo en la palabra. Usted cuando la lee, usted puede sentir que esta es inspiración del Espíritu Santo, porque Él, luego que Él la dijo, y le dijo a estos hombres lo que tenían que escribir, Él ahora también pone su mano, pone su unción, para que cuando nosotros la leamos, transforma lo que somos nosotros, transforma nuestra realidad. Y fíjese, usted tiene que entender, nosotros todos salimos de la oscuridad. Salimos del imperio de la muerte. El Señor nos sacó de allá, nos libró del imperio de la muerte. El mundo entero está bajo el Dios de este siglo.
Estoy hablando de la gente del mundo. Y todos están cegados. Y nosotros estamos allí. Y cuando entramos ahora a la luz, usted sabe lo que es tratar de mirar, usted despertarse y mirar el sol de pronto cayéndote a la ventana a las 12 de la tarde. Te ciega, te duele, ¿verdad? Pues nosotros vamos poco a poco. Dice la Biblia que la senda nuestra es como cuando sale la aurora, ¿verdad? Sale la luz y luego sale el sol hasta que el día es perfecto. Nosotros vamos pasando un proceso espiritual. Dios quiere que pasemos por ese proceso y nos va enseñando cuál es el mensaje de su palabra y por qué nosotros estamos llenándonos de su luz. ¿Cuál es la razón que ahora nos llenamos de su luz? Pero ¿sabe qué? Todavía se queda como cegado nuestros ojos. Y le voy a enseñar porque dice aquí, ¿verdad? Cuando contemplamos las 4 mayores características de la doctrina de la palabra, ellas son su autoridad, su claridad, su necesidad, su suficiencia. La autoridad, pues, su autoridad de la palabra de Dios, la manera de aceptar la palabra es solo cuando el Espíritu Santo habla por ella, haciéndonos entenderla. Y en 1 Corintios dice, pero Dios nos la revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. De estas cosas hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dios te tiene que llamar, Dios te tiene que salvar, Dios te tiene que despertar de esa muerte para entonces tú poder entender lo que el Espíritu Santo te está diciendo por medio de la palabra. Cualquiera de ellos vienen y nos oye hablando aquí y dicen, esta gente está loca, porque esto es locura para ellos. Pero para nosotros es poder de Dios. Santo sea Dios glorificado, ¿verdad? Entonces, vemos el número 23, dice, Dios no es hombre para que mienta, lo había mencionado, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Y estoy hablando de esto porque esta es la autoridad de lo que tú tienes que entender de la palabra de Dios. Dios va a hacer lo que Él dijo en su palabra. Y tenemos que respetarla de esa manera. Ella es la que nos hace así como Cristo. Ella es la que nos transforma a la persona de Cristo. Cuando empezamos a entenderla. Su claridad. Moisés le dijo a los israelitas que la leyeran de modo que la escritura tiene claridad de lectura. Y Cristo nos reta a leerla. Dice en Deuteronomio 6, dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirá a tus hijos y les hablará de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Amén. Esto suena como dijo Cristo, forma tu casa sobre la roca, su palabra. ¿Ve? Nuestra realidad, nuevamente, nuestra realidad todavía está afectada por las tinieblas del mundo, por el pecado. El pecado no nos deja ver la verdad de Dios. No nos deja completamente. Dice Pablo que vinamos oscuramente. Pero cuando empezamos a aceptar lo que dice la palabra de Dios, nuestra realidad cambia. Amén. Y estamos ahora pensando que vamos para la ciudad de luz. Eso nos motiva, eso nos mueve, eso ha cambiado el comportamiento de nuestra vida. Antes nos gustaba la bebida, nos gustaban muchas otras cosas que hacíamos, ¿verdad? Pero ahora sabemos que todo eso lo podemos dejar por el poder de Dios para entonces recibir, aleluya, la ciudad de luz, la ciudad, la eternidad de nuestra vida. Y dice que Dios dice, Él dice, Él no es hombre para que mienta. ¿Y acaso promete y no cumple? Dios va a cumplir esto en tu vida. Por eso estamos aquí. Por eso estamos adorándole, hermano. Y esto nos fortalece para movernos adelante en Él. Su claridad, ¿verdad? Pues es bien clara. Cristo nos retó diciéndole a los fariseos. Él les dijo, ¿cuál versículo? También el Salmo 1. Dice, sino que la ley, la palabra de Jehová está su delicia. Y su ley en su ley medita día y noche. Eso es lo que hacemos. La ley, la palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio, otra vez la palabra de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Deseables son más que el oro, y mucho oro afinado, y mucho más que miel que destila del panal. Esa es la canción favorita de mi hermano Mario. Aleluya. Su necesidad, la creación nos habla de Dios, pero no de nuestro pecado y el perdón de Dios para salvación. Solo la Biblia suple su verdad. Fíjese, nosotros todavía, y es como lo estoy diciendo, el enemigo nos ha cegado de tal manera que no podemos ver la gloria de Dios en la creación. Pero la Biblia dice que la creación denueda la gloria de Dios. Cuando miramos la creación, dice que en Él, por Él y para Él han sido creadas todas las cosas. Y en Él todas estas cosas subsisten. Este momento que estamos viviendo subsiste en la mano de Dios, en el poder de Dios. Cuando usted se va moviendo y sintiendo esa fuerza y esa vida, recuérdese, esto es Dios en ti. Dios está moviendo a la gente del mundo a mantenerse vivo, pero el enemigo, por causa del pecado, ha cegado esto para que no veamos esta verdad. Ahora, cuando empezamos a notar esto, esta lluvia que cayó hoy, torrencial, esos relámpagos que, eso es Dios hablando. Yo lo veo de esa manera, porque puedo ver qué es lo que quiere hacer, qué es lo que está haciendo Dios, qué es lo que nos está diciendo. Pero nada de este mundo nos habla del pecado, nos habla del perdón ni la salvación. Solamente ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, los tengo dormidos. La palabra de Dios. Por eso tenemos que leerla. ¿Ves? Su necesidad, la necesitamos. Su suficiencia, la palabra de Dios. Hay unos versos ahí, yo se los voy a dejar para que los lean después. Anyway, su suficiencia. La palabra de Dios contiene todo lo que Dios intenta hacer saber a su pueblo, a cada persona y en todos los tiempos y estados de su redención. Uno puede confiar en ella para obedecerle a Él en todo lo que la vida nos refiera. La vida nos tira un montón de cosas, dardos, y el enemigo tira los dardos, pero la vida nos tira muchas curvas, ¿verdad? Estamos ahí para batear, esperando la que vamos a darle. Y por eso Dios nos manda a que nos vistamos de su armadura. Cuando tú estás en la palabra de Dios, tú eres una persona no pasiva. Tú tienes que moverte adelante. Tú no puedes esperar que el diablo te venga a atacar a ti. Tú tienes que atacarlo a él. Amén. ¿Y sabes cómo lo hace? Con la palabra. Desde anoche para acá, una cosa en el aire. Señor, ¿qué es esto? Yo lo voy a reprender en el nombre de Jesús. Me he visto con la justicia de Dios, con la verdad de Dios, con el escudo de Dios, la fe en Él y con su palabra, con su espada. Y le dije, no hay alma que tú puedas crear que prospere en contra de mí. Y empecé a reprenderlo y a reprender. Yo le traje la batalla. ¡Oh, de verdad! Le traje yo la batalla. Hay que traerle la batalla y tú lo haces sí por la oración. Porque entonces tú piensas hablar. Y como Él está trabajando aquí en tu realidad, ¿qué dice la Biblia? Que la realidad es la casa nuestra, ¿verdad? Y Él quiere venir a hablar a tu casa. Pero como tu casa está en la roca, tú tienes que hablarle para atrás con la palabra de Dios. Tú tienes que decirle al diablo, no papá, no. Tú tienes que huir ahora mismito. Por un camino vienes contra mí, por 7 tienes que huir. Eso lo dice la Biblia y la unción de Dios está en mi vida. Tú no me vas a quitar el gozo. Tú no me vas a quitar la paz. Muchas son las aflicciones, sí. Están ahí, las vemos. Pero de todas me va a librar el Señor. Ninguna aflicción va a venir a quitarte la verdad. A menos que tú se la dejes. Por eso tú tienes que atacar al enemigo. Lo tienes que atacar con la palabra. ¿Ves? Y si no la conoces, ponte a leerla. Ponte a conocerla. Que eso es lo que quiero decirte. Ella es firme. Ella es firme. Tiene que estar escrita, como dijo Moisés, dentro de tu vida. Y cuando tú vayas a pensar algo, no piense nada positivo ni negativo. Eso es en la carne. Piensa poderosamente. Este es el día que hizo Jehová. Aunque esté lloviendo y cayendo trueno, aleluya, me voy a gozar y alegrar en él. Esta mañana, ¿qué digo eso? Esta mañana salí con mi esposa, caminamos, el día estaba bello. Y después me dije, voy a llevarme a la nena para la piscina. Nos fuimos a la piscina allá y nos gozamos. Y yo, pero el día estaba bellísimo.
Y después la mamá vino a buscar, le digo a esta, vamos a caminar. Y nos fuimos a caminar. Cuando de pronto, empieza esta lluvia. Y man, cómo se dañó. Pero veníamos caminando y caían las gotitas. Ay, qué rica, qué cosa más buena. Me recordé de mi mamá que ella siempre caía en mayo. Esto es una cosa puertorriqueña, no sé, en sus países lo hacen también, pero es más, la primera lluvia de mayo es ¿no? Y nosotros cogiendo con las bicicletas por todos lugares. Hay que disfrutar todo, hermano. Este es el día que hizo Jehová. Una vez un hombre, y esto es más jovencito yo, ¿verdad? Yo llego al trabajo y él me dice, good day. Y yo digo, what's so good about it? Ya estaba cogiendo esa actitud, what's so good about it? Y él me dice, go miss one of them. And then I started thinking, I started laughing. Tú tienes razón. O sea, él me está diciendo que yo me dijo que bonito día. Yo le dije, ¿qué tiene este día de bonito? Y él me dijo, vete y pierde uno de ellos. Vas a estar muerto, ¿verdad? Y me puse a reír. De ahí para allá empecé a pensar, oye, pero porque yo estoy pensando así, ¿qué testimonio le estoy dando a esta gente? A ese hombre en aquel entonces. Este es el día que hizo Jehová, me gozaré y me alegraré en él. Eso es lo que tú tienes que poner aquí arriba. El enemigo quiere venir a meterse ahí, a decirte, a dictarte lo que te va a pasar. Tú dices, no. Salte de ahí. Ya le dije a ustedes, y ustedes tienen que usar esto, porque está en la palabra. Todo poder me ha sido dado arriba en el cielo y abajo en la tierra. Tiene la llave del Hades y la llave de la muerte. Y encima de eso, Dios lo pone como cabeza de todas las cosas. Dice de todos los principados y potestades. O sea, que él le dijo al diablo, salte de aquí, esta ya no es tu oficina. Le quitó la oficina al diablo de lo que él tenía. Ahora la cabeza es Cristo. ¿Y sabes qué? Tú y yo estamos sentados ahí al lado con él. Tú tienes que atacar. Para eso tiene una armadura, no para verte lindo. Mira cómo brilla, mira mi escudito. Está brillando, ¿verdad que está brillando? Mira cómo lo cogí, mira mi espada, la pulí, mira qué linda. ¡Es para que pelee! Ajá, la buena batalla. Le diga al diablo, no, yo te voy a llevar el ataque a ti. Yo no voy a dejar que tú me vengas a atacar con esto. Sea que tu hijo, sea que tu hija, sea que tus primos, sea que tu familia, sea quien sea, tu vecino o alguien en el trabajo. Usted tiene que batallar eso. Dísele, no. ¿Y cómo lo hace? Bien sencillo. Usted mantenga su paz en Dios y diga, no, la palabra dice esto. Y yo me voy a mover con la palabra. ¿Ves? Y si se ponen bien repugnantes, yo le enseño amor. Y si se ponen bien bravos, le hablo bien bajito. No, sí, de verdad que fue. Entonces yo, no, es que estoy molesto. Sí. Entonces empiezas a hablar. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que cuando alguien se ponga así de zángano y rudo contigo, háblale bajito. Habla, exacto. Cada hermana tiene eso ahí embotellado. Hay que tener la palabra embotellada, sí. Es muy cierto. Hay que ser astuto. Como serpiente. Y si le dan una galleta, que busque la otra. Mira, si te da por causa de que estás hablando del evangelio, te dan una galleta, ponle la otra cara. Porque de otra manera no te van a dar. Porque a la verdad que nosotros no nos metemos en la vida de nadie. ¿Ves? Cuando la persona sabe que somos de Cristo y estamos hablando de la palabra, se pone así el diablo. ¿Viste? Pero si tú le haces bien, dice que ascua de fuego vas a poner por su cabeza. ¿Quién va a ser más astuto, tú o ellos? Tú tienes que ser astuto. La manera de nosotros batallar es diferente. ¿Ves? El diablo se creía que le había ganado cuando puso a Cristo en la cruz y lo perdió todo. Le dio tremenda paliza. ¿Ves? Nosotros sabemos por medio de la palabra que esta es la manera de vivir la vida como discípulos de Cristo, haciendo como nuestro maestro. Estas características nos hacen entender indudablemente que la Escritura proviene de Dios Padre y solo por medio de su Santo Espíritu podemos entenderla. El hombre natural no la comprende porque no ha sido escogido, ni llamado, ni nacido de nuevo, como dice la Escritura. No les ha amanecido. Aquí en 1 Corintios 2 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Creo que leí eso ya, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos viendo cómo la palabra nos guía en nuestra vida personal. Dice, en fin, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se da a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Eso le había dicho, ¿verdad? Conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios.
Si tú no lees la escritura, nunca serás un discípulo, hermano. Ese versículo ahí que he leído está diciéndote claramente que Cristo es la cabeza de todos esos principados, ¿verdad? Pero dice que el intento de Dios era que nosotros ahora, por medio, dice, mira que claro, dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad, por eso hay que entender toda la diversidad de la sabiduría de Dios, la palabra, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Usted, hermano, es el que va a dar a conocerle a los demonios, a las potestades, a los principados, a dónde ellos tienen que ir. Usted, yo, nosotros, somos los que le decimos, le dictamos. No me importa que tú seas un satanista de que te comiste, mataste a aquel de verdad, lo mataste y te comiste la sangre de él, como yo he oído tanto. Y tú no vas a tener miedo a eso. ¿Para qué? No, que si me puede matar, me voy para la ciudad de luz. Acabo mi carrera. O sea, nosotros tenemos que empezar a mirar la palabra de esa manera. Estamos viviendo para Cristo en la vida de Cristo. Olvídate de tu vida ya. Por eso tienes que negarte a ti mismo, ser discipulado general, lo que estaba leyendo la hermana. Tenemos que negarnos a esta vida. Pero Dios nos va a dar mucho más. Así que no tenga miedo. Lo dio 100 veces más. Pero niégate. Y métete en el propósito de la palabra de Dios. Para que tú veas cómo las cosas cambian. Cómo tu mente va a estar en un estado mental tan poderoso y tan fuerte. Que no vas a estar, el diablo me está orando por mí porque el diablo me hizo esto. Yo cojo misericordia a eso. Pues yo también viví eso un tiempo. Tanta mentira que nos enseñaron, ¿verdad? Doctrinas viejas. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, pero es que yo, la iglesia, ahora tengo que darle a conocer a los poderes y autoridades de las regiones celestiales la sabiduría de Dios. Sí, usted es el que tiene que mandar al diablo para el infierno y a los demonios también. Le dije un secreto mío en el pasado, se lo repito. Cuando yo siento que el enemigo viene a atacarme, porque uno lo siente, uno siente cosas raras. Espérate. Señor, esta es mi oración enseguida. Padre, en este mismo momento te pido que tú ates todas estas cosas que el enemigo está tratando de hacer. Todos estos demonios envueltos que se están porque no son toditos. Es un grupito que viene y dice, vamos a hacerle esto. Átamelos a toditos, Señor. Envía a tus ángeles que los lleven al infierno para el día del juicio. ¿Y sabes lo que dice la palabra? Que todo lo que tú atas acá abajo, Él lo ata allá arriba. Y todo lo que tú pides en el nombre de Cristo, Él lo va a hacer. Y como estas cosas no tienen nada que ver con esta realidad, esta es nuestra realidad. Nosotros somos los que vivimos aquí. Ese fue el problema del diablo, que él se metió, siendo él de otra naturaleza, de otra región, él fue creado para vivir en el cielo, no fue creado para vivir en la tierra. Se metió aquí y se metió en tremendo problema, porque él no sabe cómo funciona lo que está pasando aquí. Un entrometido, sí, se metió entrometido a algo. Él quería ser rey. Dios los hizo a ellos para ser servidores, a los ángeles, y a nosotros para ser reyes y sacerdotes. Y él se metió a querer ser rey. ¿Tú quieres ser rey? Y no entendió nada de lo que está pasando, porque él no tiene ni la imagen ni semejanza nuestra. Esto que está creado aquí fue creado para gente como nosotros, con imagen y semejanza de Dios. Él se metió en un sitio que no tenía que estar metido. Por eso el enemigo vino bien el Señor y lo amarró. En los 40 días de ayuno, todo el mundo cree que Cristo estaba todo debilacho. Ay, no, al contrario. Mira cómo a último, el diablo esperó a lo último para venir a decir a ver si él estaba bien débil. Y le trajo la palabra torcida. Y Cristo le dijo lo que era la palabra. Se la dijo, no, esto es así. Lo amarró. El Cristo había dicho que cuando un hombre viene contra un hombre fuerte, primero le amarra y después le saquea a la casa. Y eso fue lo que hizo Dios en ese momento. Lo amarró al diablo y después se fue a sanar al enfermo, a levantar muertos de la muerte, a limpiar leprosos, a predicar la buena nueva de Dios. Y él tuvo que gritar, miren, ustedes no ven, el mundo entero se va detrás de él. Así, esa es la verdad del evangelio, hermano. Cristo no vino todo flaco y lo pusieron en la cruz, él se dejó matar. ¿Sabe por qué? Le dije ella. Dios Padre, en él todos los absolutos se manifiestan en el Padre. Absoluto poder, absoluta justicia, absoluta autoridad. Y el pecado rompe la absoluta autoridad de Dios, pero como
un absoluto no puede ser, no se puede romper, porque si no ya no es absoluto. Dios dijo, oh sí, pues yo lo voy a agarrar a todos ustedes, los voy a tirar al infierno. Entonces viene el enemigo, pero tú eres amor. ¿Cómo tú vas a hacer un infierno para tirarnos a todos nosotros? Entonces él dijo, ok, entonces ¿a quién enviaremos? Y el hijo dijo, mándame a mí. Y el hijo vino, y hizo algo que ningún hombre puede hacer. Entonces, la absoluta autoridad de Dios tenía que ser satisfecha por un absoluto sacrificio. Y Cristo vino puro, santo. Él nació de una mujer virgen. Mire el pecado del hombre. Vamos a meter un poquito en esto. Cuando Adán pecó, toda su descendencia, todos nosotros, recibimos el pecado en la sangre. En la sangre está la vida. Pero Cristo nace de una mujer. ¿Sabe que el embrión, la sangre del embrión no se mezcla con la de la madre, sino el cuerpo lo aborta, lo bota o está en la normal? Cristo nace como simiente de mujer, no de hombre. En él no había pecado. Nosotros está el pecado. Y por eso estamos muriendo, ¿no? Miren, yo era bien jovencito antes, miren, me estoy arrugando todo. Ya se lo he dicho 3 veces, ¿verdad? Me asusta. Mis manos, mira, todas arrugas. A muerte nos está comiendo. Pero con Cristo no era así. Cristo nace como el primer Adán. Antes de que el primer Adán pecara, así estaba Jesucristo, inocente, limpio en todo su cuerpo, y ya él era el Hijo de Dios. Por eso dice, un niño no es nacido, un hijo no es dado. Dos cosas diferentes. El niño ahora tiene 2000 años, pero el hijo siempre fue. Él vino y nació aquí. Y caminó entre nosotros, dice. En el mundo estaba, el mundo fue creado por él, el mundo no lo conoció. Aleluya, qué bonito, ¿verdad? Y el enemigo no sabía eso, no lo entendió. Y se atrevió a ponerle en una cruz. Y él se dejó matar, porque ese iba a ser el pago para que tú y yo ahora podamos mirar al Padre. Y el Padre, como él vio lo que pasó 2000 años atrás, cuando nosotros 2000 años después clamamos a él en el nombre de Jesús, él es omnipresente. Él todavía puede sentir el dolor que su Hijo sintió por ti y por mí. Y por ese dolor que Jesucristo sintió por sus méritos, tú y yo somos salvos. Fíjense qué poderoso. Por eso el diablo lo perdió todo. Lo perdió todo. No tiene lo que él tenía antes. Ahora, los que están en el mundo están esclavizados por él. Usted lo sabe, él es el Dios de este mundo. ¿Ve? Pero Cristo ahora nos ha dado el poder a nosotros para reprender todas estas cosas. Si usted es un discípulo de Cristo, deje de estar llorando ya porque el diablo hizo esto, porque el diablo hizo lo otro. El que no deje padre, madre, hijo, hija, aún su propia vida por amor de mí, no puede ser mi discípulo. Muchas veces a nuestra esposa le puede suceder algo, mi hermano Leo. Y nosotros nos ponemos, ay, ¿qué hago? Ay, que esto, que se lo... Tranquilo. Ponle en la mano de Dios. Mejor ora por ella. Amén. Y ponle en la mano de Dios. Amén. Y tú enséñale a Dios, Señor, yo te amo sobre todas las cosas, más que a mi esposa. Y viceversa. Yo lo digo a ella, somos hermanos en Cristo. Amén. Pero tú, primero Cristo en tu vida y Cristo en mi vida. Amén. ¿Me estás entendiendo? Amén. Porque cuando tú haces eso, entonces Dios viene y se muestra a Dios. Amén. En tu vida. Amén. Sea Dios glorificado. Porque ya lo que tú tienes en tu vida ha sido pagado. La sangre de Cristo está en tu corazón, en tu vida, en todo tu cuerpo. La sangre de Cristo. Yo hice un corito una vez que dice, dame la victoria, porque con tu sangre yo he sido lavado y con tu espíritu he sido bautizado. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a cantar un día de esto. Aleluya. Y déjame terminar. El hombre natural no puede comprender estas cosas. A la ley y al testimonio decía Isaías, si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Nosotros hemos escuchado muchos predicadores que parecen, oye, como que no le ha amanecido. O es que está metido en tantas doctrinas raras de esas que no sabe ni lo que está diciendo. Porque también no lee la palabra, porque uno no tiene que ser un estudioso de secular. Yo estudié secular porque yo quería aprender más. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, tú te das cuenta, eso está escrito ahí. Está escrito ahí, más claro no canta un gallo, como decimos nosotros, ¿verdad? Así de importante es conocer la palabra de Dios en todos sus aspectos. La teología sistemática suple y desglosa al discípulo estudioso la habilidad de entender el pensamiento de Dios y su camino, que esto es lo que veníamos hablando. De nosotros ahora estamos en sus caminos, hay que entender su camino. Estamos con sus pensamientos, que es lo que estamos hablando, tenemos que entender el pensamiento de Dios. Dios quiere que tú sepas su pensamiento. En fin de cuentas, mira cómo dijo él.
Esta es la oración de Jesucristo y yo sé que Él la va a cumplir, el Padre, porque todo lo que Jesucristo pida, ¿tú crees que el Padre le va a decir que no? No. ¿Ah? Le va a decir que sí. Y Él dijo, Señor, Padre, que como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros. Amén. So, si Dios te está llevando a ese nivel, Amén. ¿cómo tú vas a creer que cuando tú oras, Él no te va a dar lo que tú estás pidiendo? Pero ora espiritualmente, pide espiritualmente. Y vive complacido de que las cosas que tienes son las cosas que Dios quiere que tú tengas. Amén. Eso. Yo he visto llamarme a Dios de la pobreza a la riqueza, a la pobreza otra vez, a la riqueza, a la pobreza. No riqueza, porque no he sido rico, pero middle class. ¿Y sabes qué? Yo ahora entiendo como dice Pablo. En la pobreza he aprendido a ser fiel. En el bienestar también he sido fiel. Y otra vez, si tengo que estar en la pobreza, amén. Y si Dios quitó, amén, sea el nombre de Dios glorificado, hermano. Tenemos que vivir apartados de las cosas. No podemos creernos que esta casa es mía, esto es mío, mi ministerio, ¿no? Estos son colaboradores de Cristo, esto no es tuyo. Tú no te puedes apoderar de la hermandad, esto no es tuyo, sino que hablarle la verdad que está escrita. Este camino y pensamiento está más elevado que los nuestros, ¿verdad? El camino de Él. Y hay que discernir espiritualmente. Una habilidad que solo proviene de Dios por medio de su Santo Espíritu. No hay otra manera de ver esto. Dice 1 Corintios, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes, los hombres, de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes, hombres de este siglo, conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso hay que leerla. ¿Tú quieres saber qué es lo que Dios te ha concedido? Tienes que leerla. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando hablamos de la unción de Cristo, también tenemos la mente de Cristo. Eso es lo único que camina en la mente de Cristo, la palabra de Cristo. Por eso usted tiene que caminar pensando en la palabra, mirando la realidad según los ojos de Dios, de acuerdo a su palabra. Cuando usted empieza a caminar haciendo de esta manera, porque ya ha creído que esta palabra no cambia, que lo que Dios prometió, sus promesas y sus profecías son para nosotros. Él ha prometido bendecirnos en todos los aspectos de nuestra vida. Y nos ha profetizado que seremos reyes y sacerdotes para su gloria. Nos ha profetizado un cuerpo que no verá más corrupción. Le veremos como Él porque seremos como Él, como Jesucristo. Mire todo lo que Dios nos está dando, pero tenemos que negarnos a nosotros mismos para alcanzarlo. Dice, dos cosas decía la hermana cuando leyó eso. Entregarse a Él y a su evangelio. Ahora, es verdad, no todo el mundo lo hace 100%, porque si no tuviera esta iglesia llena, como el pastor dice, estuviera llena, todo el mundo al 100%. Pero estamos dando lo que podemos dar. Unos a 10, unos a 20, unos a 30, unos a 50 y unos a 100. ¿Ves? Y estimularnos al amor. Porque cuando nos estimulamos al amor, entonces yo voy a ir para la iglesia porque yo quiero oír a Ángel tocar esa batería. Aleluya. Y Ángel allá pensando. Pero a mí me encanta. ¿Cuánto le encanta la música que tenemos? Es bella, ¿verdad? Amén. Aleluya. Se siente. Hermano, le quitaron el micrófono a la conga y se hace duro darle duro, ¿verdad? Porque eso, se supone que hay un micrófono ahí. Eso se oye bien cuando hay un buen micrófono y cuando hay una persona que sabe cuál es el toque que tiene que dar, ¿verdad? No todo el mundo sabe tocar conga, no se crea. Eso de boom, 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 bang, no. Un bolero es un bolero. Un merengue es un merengue, una cumbia es una cumbia. ¿Sí?
Son diferentes sonidos, son diferentes de eso, pero sin micrófono ahí, uy, eso es duro. Yo no puedo hacerlo ya porque tengo las manos, que cada vez que le doy, lo que hago es que se me rompen las manos. Y como tengo las manos secas, y me han dado cremas como loco, todo el mundo, obispo está bien, ¿cómo está obispo? Que no lo he visto. Está trabajando. Entonces, hace 2 o 3 días que me dio una crema ya, y buenísimo, ya se me acabó. La hermana de Reina también me dio una crema ya. Pero la cosa con esta mano, oye, Una agua seca. parecen maracas del agüiro, son secas, yo nací así pues. Pero nada, fíjese, venimos, hacemos lo que tenemos que hacer para la gloria del Señor. Amén. Dígame, hermano. Es que aparte atrás que estaban mencionando, Ajá. donde usted dice que, donde habla de la leche y miel, Ajá. yo pensaba que la leche y miel era porque la tierra era bien Fértil. fértil, Sí. y que todo lo que se cultivaba Ajá. era grandioso. Pero mira la pregunta de... Entonces, Ajá. entonces yo oí que usted dijo Ajá. algo ahí que era otro significado que tenía. Yo quiero volver a oír. Sí, porque no ok. entendí bien. Cuando la tierra, cuando de la tierra fluye leche y miel. La leche viene de la vaca, la miel viene de las abejas. Sí, se sabe, Pero usted dijo, nosotros estamos, ¿de dónde Dios creó al hombre? De la De la tierra. tierra, De la nosotros somos tierra. De la tierra. Y la leche y miel es el Espíritu Santo y su Amén. palabra Su que entra palabra. en nosotros. ¿Ve? Y fluye a vida eterna. Por eso nos llenamos de la gloria de Dios. ¿Ve qué bonito? Eso lo dijo Clemente, que era discípulo de Pablo. eso es nuevo Sí. para mí, Sí, porque sí, yo sí, estaba sí. pensando en que era Sí, sí. que la tierra era buena para producir. Ahora Sí, pero lo que él decía que la tierra no produce ni leche ni miel. Miel. Viene de 2 diferentes lugares. Sí. So, él estaba hablando del Espíritu Santo en nuestra vida. Sí. Nosotros somos tierra, Amén. el Espíritu Santo ahora está en nosotros. Amén. Nosotros tenemos la leche, la tierra que fluye leche y miel. ¿qué hace? El mundo no tiene eso. No. Usted se recuerda cuando estaba en pecado, qué opresión. Yo estaba tan oprimido, asustado, tenía miedo que me iba a morir y no me hablen de la muerte. Mira, yo tenía miedo a todo. Y ahora, Nacho, pegame un tiro, yo voy para la ciudad de luz. Fíjate, en este mundo lo que es un bebé que me tiene loco ya. Sea Dios glorificado. Bueno, pastor, te voy a dar para que hoy sí que lo hice bien, mira, a tiempo. Dios me lo bendiga. Seguimos hablando de teología sistemática y ahora le hablé de lo que es la palabra. Vamos a hablar ahora de la enseñanza de la Biblia, de quién es Dios. Vamos a hablar de los atributos de Dios. Como le he dicho en el pasado, cuando usted conoce los atributos de Dios, puede entender mejor la palabra. Amén. ¿Ve? Porque Él habló ayer, hoy, cuando Dios habla de ayer, hoy y mañana. Amén. Y tú tienes que entender eso para poder entender la palabra de Dios. Amén. Bueno, Dios me lo bendiga, hermano pastor.